Bien, buenas tardes y bienvenidos a otra videoconferencia de la tutoría de química, la cual se llama o lleva por nombre reacciones químicas. Soy Astrid Saldívar y como siempre les voy a estar ayudando para que ustedes, si tienen alguna duda durante la videoconferencia, puedan preguntar. Lo pueden hacer mediante la activación de su micrófono o mediante la mensajería. Entonces, si tienen alguna duda, por favor despéjenla. La pueden dejar también para el final. Y pues espero que sea bastante interactivo esto y que logren entender bastante el tema. Si tienen alguna interferencia, que no me escuchan bien o voy demasiado rápido o no me ven, también se los agradecería que me lo indicaran. Y pues bueno, para comenzar, el tema de hoy es reacciones químicas. ¿Y de qué trata? Pues una breve introducción. Desde un punto de vista de la química orgánica se pueden postular dos grandes modelos para las reacciones químicas, para los compuestos inorgánicos, ¿verdad? Porque también tenemos reacciones de tipo orgánico que pueden ser las de combustión. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en las reacciones ácido-base o de neutralización, que no produce cambio en los estados de oxidación. Cuando nos referimos a los estados de oxidación, nos podemos ir a la videoconferencia de la tabla periódica y ahí podemos entender a qué nos referimos con eso en cada uno de los elementos que conforman la tabla. Entonces, no se les olvide que tenemos el canal de YouTube para que puedan consultar. También tenemos las reacciones redox, que ahí sí se producen cambios en los estados de oxidación. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos tipos de reacciones? Que en una sí se producen cambios en los estados de oxidación y en el otro, por el contrario, no se producen. Entonces, ese es de lo que nos vamos a tratar de enfocar ahora. Ahora, podemos clasificarlas de acuerdo al mecanismo de reacción y tipo de productos que resulten en la reacción, porque en las reacciones químicas nosotros tenemos dos elementos importantes, que son los reactantes y los productos. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. En esta clasificación entran las reacciones de síntesis, que pueden ser de combinación, descomposición, de sustitución simple y de sustitución doble. Entonces, más adelante les he preparado algunos ejemplos para que ustedes vean la diferencia entre estos dos. Luego, tipo de reacciones químicas. Tenemos las reacciones de síntesis, las que estábamos hablando ahorita. ¿Cuáles son estas? Son cuando los elementos o compuestos sencillos que se unen para formar un compuesto más complejo. La siguiente es la forma general que presentan este tipo de reacciones. Y ahí tenemos la representación. ¿Cómo se representa? A más B, que son los reactantes, nos da un producto AB, donde A y B representan cualquier sustancia química o cualquier elemento que conforma la tabla periódica. Podemos hablar, en este caso, tenemos un ejemplo del sodio y el cloro. El cloro, si se fijan, está en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque es Cl2. Entonces, ese es el ejemplo, bien sencillo. También tenemos el ejemplo agua, tenemos hidrógeno, oxígeno. También podemos tener otro tipo de ejemplos como el, no sé, se me ocurren tantos, pero para que no se pierdan, tienen bien clarito. O sea, un elemento sencillo con otro igual de sencillo, dan como resultado un elemento AB, que es la unión de los primeros dos. Entonces, esta es una reacción de síntesis. Dos elementos sencillos, igual, producto. No hay donde perderse. Entonces, ahí tienen el ejemplo de la primer tipo de reacción. Luego tenemos la reacción de descomposición. Y si se fijan, aquí es lo inverso de la reacción de síntesis, porque aquí tenemos un reactante AB que se está descomponiendo en el producto A y en el producto B. Entonces, aquí les pongo el ejemplo del agua. Por ejemplo, tenemos la molécula de agua H2O. Entonces, se descompone en H2 y en O2. Entonces, es lo inverso. ¿Y qué nos dice la descripción? Un compuesto se fragmenta en elementos o compuestos más sencillos. En este tipo de reacción, un solo reactivo se convierte en zonas o productos. Entonces, en la reacción de síntesis tenemos dos reactivos y acá en la reacción de descomposición solamente tenemos un reactivo que se descompone en dos productos. Entonces, ahí es de tener claro eso.
para que no se vayan a perder. De ahí seguimos con los otros ejemplos. Con la reacción de desplazamiento simple o simple sustitución. Entonces aquí tenemos un elemento reemplaza a otro en un compuesto. Entonces aquí entra un tercer elemento. Ya no es que estamos utilizando solamente dos. Acá tenemos A más BC es igual a AC más B. Entonces, donde A y B y C representan cualquier sustancia química o cualquier elemento químico, porque no solamente tiene que ser una sustancia ya conformada o combinada, puede ser un elemento. Entonces aquí sí tenemos, por ejemplo, el hierro y el sulfato de cobre. Entonces aquí, si se fijan, ¿quién está reemplazando a quién? ¿O quién está desplazando a quién en todo caso? Para que no se nos olvide qué tipo de reacción es, pues primero hierro más sulfato de cobre como reactivos. Y como productos tenemos sulfato de hierro y el cobre solito. Entonces, ahí no hay donde perderse. Aquí, ¿quién está desplazando a quién? Solamente tenemos que el ion sulfato se movió y ahora acompaña el hierro, ya no acompaña el cobre. Entonces, ahí es donde tenemos que tener bien clarito, vea, cuál es la característica principal de estos tipos de reacciones. Entonces, si se fijan, reacción de síntesis, ahora tenemos la reacción de desplazamiento y la anterior que teníamos, ¿verdad? Que en lugar de estarse formando un nuevo producto, el producto se descompone en sus elementos que lo conforman. Entonces, esa es la reacción de descomposición. Se les olvida en orden, síntesis, descomposición y ahorita reacción de desplazamiento o simple sustitución, donde un tercer elemento entra a los reactivos y solamente pasa de acompañar a uno de los elementos o sustancias y en el producto pasa a acompañar al otro elemento. Entonces creo que está bastante entendible. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en consultar. Y para los que están recién llegados también pueden preguntar activando su micrófono o vía mensajería. Ahora, tenemos también la reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Entonces, ¿cuál es la diferencia con estas? Que los iones en un compuesto cambian lugares con los iones de otros compuestos para formar dos sustancias diferentes. Entonces aquí si se fijan ya es más complejo que la sustitución simple, porque aquí ya tenemos 4 elementos o pueden ser 2 sustancias, bueno, ahí depende, ¿verdad? Como nos den la reacción química. Entonces tenemos los elementos A, B, C y D, en el cual primero se encuentran como reactivos de forma AB más CD y como producto tenemos AD más BC, donde A, B, C y D pueden representar cualquier sustancia o elemento químico, como les mencionaba antes, no necesariamente tienen que ser una sustancia, puede ser el elemento químico solito. Y el ejemplo que tenemos para esto es el hidróxido de sodio con el HCl, el ácido clorhídrico. Entonces, al final, ¿cuáles son los productos que se nos forman a partir de esta reacción? Tenemos el cloruro de sodio más el agua. Vean. Entonces, si se fijan, solamente es un poco más complejo de la reacción de sustitución simple. Ustedes no tienen que perder de vista cuántos elementos forman parte de este tipo de reacciones y por qué se llaman así. Entonces, si se fijan, el nombre va cambiando de acuerdo a la característica principal del tipo de reacción. Entonces ustedes pueden ir ahí denotando la reacción de doble desplazamiento, es decir, que dos elementos de los reactivos principales se sustituyen cuando ya tenemos los productos. Entonces, yo creo que... Y luego tenemos que durante la reacción se desprende o se puede absorber energía cuando ocurre la reacción. Entonces, ¿cuándo es una reacción exotérmica? Cuando se desprende energía en el curso de la reacción.
¿Y cuándo es una reacción endotérmica? Cuando se absorbe energía durante el curso de la reacción. Entonces ustedes van a ir aprendiendo cuándo y en qué momento es que se forman estas cosas, vean. Si es una reacción exotérmica, como una reacción de combustión, por ejemplo, que libera mucha energía, una reacción de combustión, ¿a qué nos referimos? Cuando tenemos carbono y oxígeno y nos resulta el CO2. Entonces, es una reacción de combustión y se clasifica como una reacción exotérmica. Luego, ¿cuál es otra característica principal de una reacción química? Que se cumple la ley de la conservación de la masa. La suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Esto es así porque durante la reacción los átomos ni aparecen ni desaparecen. Entonces solo se reordenan en una disposición distinta. Es decir, que si al inicio nosotros teníamos H2O, entonces tenemos, ¿cuánto pesa el hidrógeno? Pesa 1, vean. Entonces tenemos 2 gramos, por decirles, de hidrógeno. Entonces, cuando nos resulte la reacción en los productos, siempre vamos a tener que tener esos mismos 2 gramos de hidrógeno. Entonces, esto nos va a servir cuando necesitemos balancear las reacciones para hacer A o B procedimiento. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Que los reactivos y productos pueden tener un aspecto totalmente diferente después de haberse dado la reacción química, que pueden ser de 2 tipos, vean. Puede ser exotérmica o endotérmica, dependiendo si absorbe o desprende energía. Y la otra es que se cumple la ley de la conservación de la masa, es decir, que no se puede perder ni un gramito de hidrógeno cuando estamos haciendo la reacción de descomposición, por decirles así, o cuando estamos haciendo la reacción de síntesis o desplazamiento simple o desplazamiento doble. Espero que esas no se les haya olvidado. De ahí, a partir de esto, en una ecuación química se describe siempre una reacción. Y como les decía, tenemos 2 componentes principales que forman las reacciones químicas: los reactantes y los productos, que estos están representados por sus fórmulas o símbolos. Se ubican a la izquierda de una flecha y posterior a la flecha se escriben los productos igualmente simbolizados. Entonces ahí está. ¿Qué va primero? Los reactantes o reactivos y los productos. Vean. En una ecuación se puede indicar los estados físicos de las sustancias involucradas de la manera siguiente. S para todas aquellas sustancias o elementos que se encuentren en estado sólido. L para todos esos elementos o sustancias que se encuentren en estado líquido. Y G para los gaseosos. Por último tenemos las soluciones acuosas. ¿A qué nos referimos con soluciones acuosas? Son aquellas que no están netamente puras, sino que están diluidas en agua, ¿verdad? O sea, ustedes pueden tener algún ácido acético, y si se encuentra en estado acuoso es que cierto porcentaje de ese ácido acético lo han diluido con agua, ¿verdad? No es 100% ácido acético. Entonces de ahí tienen que los catalizadores, temperaturas o condiciones especiales deben especificarse encima de la flecha. Entonces, si tenemos algún catalizador para que la reacción se acelere o para que la reacción se ralentice, se lo tenemos que colocar en la flechita que está entre el reactante y el producto. Entonces, eso es para tener bien en cuenta cómo los van a simbolizar. Por ejemplo, ustedes tienen agua en estado sólido y quieren que se transforme en agua en estado líquido. Entonces, ¿qué van a necesitar para catalizar esa reacción? Para que se acelere ese proceso, calor. Entonces, ustedes le van a poner un delta de calor arriba de la flechita, que se utilizó calor para hacer más rápido el proceso de transformación de sólido a líquido. Entonces, así va a ser para cada una de las reacciones. Y así van a ir aprendiendo cuáles son los diferentes tipos de catalizadores que pueden existir para los diferentes tipos de compuestos que se pueden presentar en los ejercicios que les puedan poner. Vea. Esperaría que hasta acá no tengan ninguna duda, porque seguimos. Vea. Los tipos de reacciones químicas, para enfatizar más y ponerles aquí los ejemplos para que no se les olvide. ¿Cuáles son los tipos? Primero, tenemos la de síntesis o composición.
que se combinan dos o más sustancias para formar un solo compuesto. Tenemos ahí aluminio y oxígeno, sí, óxido de aluminio, perdón. Entonces, ahora, con todo lo que ya sabemos, con todas las características principales que sabemos de las reacciones químicas, ya sabemos que lo que es el aluminio y el oxígeno solitos son los reactantes y ya el compuesto que se formó ya es nuestro producto. Entonces, ahora quiero que pongan mucha atención con lo que decía, que lo que tenemos al inicio es lo que vamos a tener al final y no se va a perder nada de eso. Y también la simbología que tienen cada uno de los compuestos de la reacción química. ¿A qué me refiero con eso? Si se fijan, el aluminio está en estado sólido y el oxígeno lo tenemos en estado gas. Al final, el resultado de esto es en estado sólido. Ahí para que se vayan acostumbrando a la simbología que se puede utilizar en las reacciones. Ahora, quiero que se fijen en la otra cosa. A la par del aluminio tenemos un 4 y a la par del oxígeno O2 tenemos el 3. Entonces, cuando tenemos como resultado, si se fijan, tenemos un 2. ¿Y por qué? Bueno, si ustedes multiplican ese 2 por el 2 que tiene el aluminio bien chiquitito ahí a la par de él en el producto, entonces ustedes se van a fijar que 2 por 2 son 4. Entonces tenemos 4 moles de aluminio tanto al inicio como al final, o sea, en el reactante como en el producto. Luego, con el oxígeno, se fijan 3 por 2 en el reactante es igual a 6. Ahora, si se fijan en el producto, tiene el 3 bien chiquito a la par de la O y el 2 grandote, vea, del producto. Entonces, 2 por 3, 6. Tenemos 6 moles de oxígeno, tanto al inicio como al final. Entonces, esa es la ley de la conservación, vea, de la materia, que no se pierde absolutamente nada cuando estamos escribiendo las reacciones, y esto es lo que les va a servir para balancear cualquier tipo de reacción química que ustedes tengan, sea una reacción de combustión, sea una reacción endotérmica, sea una reacción de síntesis, descomposición o desplazamiento o sustitución sencilla. Eso es lo que ustedes van a aprender a utilizar más. Ahora, las reacciones de descomposición o análisis, que era lo que les mencionaba antes, que ustedes tenían el compuesto AB y se descompone en uno A más B. ¿Vea? Entonces, es lo inverso a la reacción de síntesis o composición. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Y si se fijan, tenemos 2HGO. Igual, ¿verdad? Ese 2 está multiplicando tanto al HG como al O. Entonces, 2HG al final, en el producto, y el O2 chiquito, vea, porque está en estado gas. Ya les he dicho en las videoconferencias anteriores que siempre que tengamos a un elemento químico él solito y que sea diatómico, vea, o sea, que tenga ese numerito 2, siempre lo vamos a tener en estado gas. O sea, eso quiero que no lo pierdan de vista nunca. Entonces decimos que al inicio el reactante está en estado sólido y cuando se descompone está en estado líquido y en estado gas. Entonces ahí creo que no hay donde perderse, vean. Sobre todo las primeras dos, porque sus características principales, una es lo inverso de la otra. Entonces creo que cuando les pongan en el examen un tipo de reacción de eso, ustedes van a saber identificar y saber colocarle el nombre, ¿verdad?, al que le corresponde. Digamos, ven la primera reacción, reacción de síntesis y composición, ven el segundo tipo de reacción, el ejemplo, también van a saber llamarlo por su nombre. Ahora, con las reacciones de desplazamiento o sustitución sencilla, se acuerdan que teníamos un tercer elemento, el elemento C, A, B y C. Entonces aquí, ¿cuál es el elemento A? El magnesio. ¿Cuál es el elemento B? Cobre. ¿Y cuál es el elemento C? El sulfato. Entonces el ion sulfato. Ahora fíjense que tenemos en estado sólido y en estado acuoso. ¿Qué les dije que era en estado acuoso? Que cierto porcentaje de la formación de esta molécula tiene agua, vean, H2O. Entonces se ha diluido nada más, pero no va a modificar sus características principales. Entonces luego tenemos
Al final, como es una sustitución sencilla, el ion sulfato ya deja de acompañar al cobre y ahora se pasa a acompañar al magnesio. Veamos. Entonces ahí, si se fijan, también cambian los estados de cada uno de los elementos, tanto en los reactantes como en los productos. Y así van a ir cambiando, vean. Tenemos siempre la flechita y como podemos denotar no tiene ningún catalizador y tampoco nos indica si es una reacción de combustión, una reacción exotérmica, vean, o una reacción endotérmica. No nos está indicando nada. Entonces solamente son reacciones así simples. Luego, tenemos reacciones de doble desplazamiento o intercambio. A diferencia de la que veíamos de desplazamiento sencillo, acá tenemos dos componentes más, los elementos C y los elementos D. Entonces siempre estas reacciones son aquellas en las cuales el ion positivo, que es el catión, y el ion negativo es el anión, no se les olvide, hacen un intercambio de átomos entre los reactantes. Para esto, si tienen alguna duda de qué es catión, qué es anión, porque un elemento positivo se tiene que juntar con un negativo o de qué forma pueden unirse, entonces les recomiendo que se vayan a la videoconferencia del enlace iónico, vean. Entonces ahí se les explica cómo pueden buscarlo ustedes en la tabla periódica, cómo pueden distinguir qué elemento puede unirse con otro elemento, porque no todos pueden ir juntos, qué tipo de enlaces existen. Entonces, si tienen ese tipo de dudas. Ahora, estas reacciones ocurren en solución. Cuando hablamos de solución, quiere decir que hay un soluto y un solvente. Es decir, que al menos uno de los reactantes debe estar en solución acuosa. Entonces, ¿qué tenemos como soluto? Cualquiera de los reactantes que podemos tener en la reacción. ¿Y cuál es el solvente? El agua. Como fiel compañera, siempre va a ser solvente el agua. Entonces, y ahí vamos a definir si está en estado acuoso. Entonces aquí les pongo el ejemplo siempre para que no se les olvide A, B y C, D. Y luego pasan a hacer el desplazamiento cuando tenemos los productos y ya tenemos como resultado AD más CB. Entonces creo que no hay donde perderse en ese tipo de reacciones. No sé si tienen alguna duda hasta acá sobre el doble desplazamiento, el desplazamiento sencillo, la reacción de formación, la reacción de descomposición, la ley de conservación de la masa. Entonces acá se acuerdan que les digo que hay reacciones de neutralización, también reacciones de combustión. Entonces aquí neutralización. Estas reacciones son de doble desplazamiento o intercambio. Su particularidad es que ocurre entre un ácido y una base. Y los productos de la reacción son agua y una sal formada por el catión de la base y el anión del ácido. ¿Cómo vamos a poder distinguir si es un ácido o una base? Fácil. Si el elemento con el que ustedes están haciendo la reacción química tiene una H solita, como ese H2SO4 grandote que ven ahí, que está en fase acuosa, ese es un ácido, por ley. Si ustedes ven el HCl, ácido, ley. Ahora, ¿cómo van a saber que es una base? Al final van a tener formado un ion OH, como es el caso ahí, NaOH. Entonces ahí tenemos una base y un ácido, los dos en fase acuosa. Ahora con la reacción de doble desplazamiento, si se fijan, ya formamos el agua y el sulfato de sodio, que también está en estado acuoso. Entonces, acá una reacción de neutralización es aquella que está, vea, neutralizando los elementos. Perdón por repetir tanto la palabra, pero eso es lo que se está haciendo. Entonces siempre van a tener, por ley, un ácido y una base. Entonces ahí en vez de H2 que tienen ahí, pueden tener, por ejemplo, HCl. Entonces es otro ácido, entonces lo va a neutralizar otra base. Vean. Luego tenemos las reacciones de combustión. Estas reacciones ocurren cuando un hidrocarburo orgánico, un compuesto que contiene carbono e hidrógeno, lo que les explicaba antes, se combina con el oxígeno formando agua y dióxido de carbono como productos de la reacción y liberando grandes cantidades de energía. Entonces, por lo tanto, tenemos una reacción de tipo exotérmica. Aquí era lo que les decía. Primero tenemos el hidrocarburo,
Luego le agregamos el oxígeno para poder obtener agua y CO2. ¿Y cuál es el catalizador acá? El calor. Entonces acá es como se representan ese tipo de reacciones. Se liberan grandes cantidades de energía, entonces por lo tanto ya sabemos que es una reacción exotérmica. Entonces metano, CH4, no sé, tantas cosas que existen como hidrocarburos, la gasolina, que es el ejemplo más claro que se me viene a la mente ahorita. Ustedes le agregan oxígeno y le agregan calor, ya, eso explotó, vean. Entonces ustedes ya van a tener como formación o como producto agua y CO2, o sea, dióxido de carbono. Y acá se lo agrega que el catalizador es el calor. Entonces, a eso se refiere como una reacción exotérmica, liberación de grandes cantidades de energía. No sé si te queda claro ahora que es una reacción exotérmica y por qué la reacción de combustión es el ejemplo claro de esta. Ok. No sé si alguien más tendrá una duda por ahí. Bueno, no sé si va a terminar de escribir Claudia. ¿Tiene alguna duda? Si no, esperaría que les hayan quedado claros estos conceptos de qué es una reacción química, los tipos que tenemos y los elementos de la reacción química. Entonces, ¿qué es una reacción química? ¿Verdad? Es todo aquel cambio, ¿verdad? Que se presenta de un elemento o de una sustancia a otro. Los tipos que tenemos, bueno, pues ya sabemos que tenemos de desplazamiento simple o doble. También tenemos de descomposición y de composición. Entonces, esperaría que si les ponen algún ejemplo en el examen, ustedes sepan reconocer o identificar cuáles son los tipos de reacciones que se les presentan. Y los elementos de la reacción química, por ley, ustedes tienen que saber que van a tener reactantes y con la flechita, en la flechita va a ir indicado los catalizadores, si es exotérmico o endotérmico, etcétera. Y por último, los productos. Entonces, creo que con eso daríamos por terminada la videoconferencia. Si no tienen alguna duda, y espero que les haya ayudado a resolver o a tener más claro este tema. Les agradezco por haber participado y por haber puesto mucha atención y esperaría que les vaya súper bien en su examen. No olviden que si tienen alguna duda que quieran reforzar, visiten el canal de YouTube en donde se les están impartiendo todas las videoconferencias, ¿verdad? Que se han dado hasta el día de hoy. Entonces, gracias y que pasen una feliz tarde.